¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra edición más del Club de Cine Podcast. En la edición de hoy, 25 de abril, no sé cuántos días llevamos en cuarentena, pero el día de hoy tenemos invitados especiales. Así que vamos a presentarlos a cada uno de ellos. Tenemos a Frank, tenemos a Johnny, tenemos a Lisette del Club de Cine de Panamá y tenemos un invitado internacional el día de hoy, a nada más y a nada menos que Jorge Amir. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están por allá? Buenas noches. Hola, Panamá. Buenas noches, mucho gusto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Otra vez, otro podcast. Hola, hola, hola. Primera vez dentro de este podcast de Club de Cine y feliz de compartir con ustedes esta noche. Sí, una noche, una más de las tantas de cuarentena, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hemos estado manteniéndonos haciendo esto y que a la gente le ha gustado mucho. Y lo importante también es que estamos trayendo personas de la industria cinematográfica con mucha experiencia, con mucho recorrido y que están aquí para apoyarnos, porque al final esto es apoyarnos entre todos y aprender de todos, ¿no? Y sobre todo con una personalidad como Jorge Amir, una persona que ha estado desarrollando una carrera interesante en la cinematografía local y también internacional. Así que, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo está todo eso por allá? ¿Me oyen bien? Sí, Buenas noches. sí, ¿qué tal? Buenas noches, adelante, Jorge. Cuéntanos. Bueno, gracias por tenerme de invitado. Bienvenido, Jorge. Aló. Sí, Hola, probando. Hola, Ahora Jorge. sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Sí, Ahora sí lo oigo bien. Ok. perfecto. Un par de problemas técnicos, señores, pero continúa esta entrevista. Está la conexión Panamá-Hollywood. Sí. Pero bueno, ¿Listo? Jorge, ¿cómo estás? eso lo interesante es que se puede hacer todo este tipo de conexión, ¿no? Todo esto es lo bueno, ¿no? Del internet. Claro, cómo no. Sí. A ver, Jorge, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Jorge? ¿Cómo está actualmente la industria cinematográfica en Hollywood? ¿Tú estás en Hollywood o estás, digamos, en Los Ángeles? Yo sé que pertenece, pero ¿estás cerca o cómo se maneja eso allá? Bueno, yo estoy aquí en medio de todo y estoy a paso de donde pasan los Óscares y del teatro chino y en medio de todo, ¿no? Ahora mismo la industria de cine está totalmente paralizada por lo de la... yo creo que los cines cerraron creo que como 3 semanas ahora. Así que todo ahora está como en pausa. Pero los que tienen películas, así como yo, seguimos trabajando, ¿no? De casa, pero igual.
trabajando como si fuera un día común y corriente. Lo bueno es que ahora lo pasamos adentro en la casa, tener que salir a reuniones. Y entonces ahora también la industria está tratando de ver cuándo van a abrir y cómo van a abrir, porque hacer una producción con lo que está pasando no va a ser fácil, ¿no? Entonces hay que tomar unas medidas extra para poder evitar contagio. Sí, claro. Y una de las cosas que me llama la atención durante esta época de pandemia es cómo nos hemos sumergido en las nuevas tecnologías para poder comunicarnos y mantenernos al tanto de nuestro trabajo. ¿Qué tal ha sido tu experiencia con estas nuevas plataformas que, bueno, prácticamente a casi muchos nos ha agarrado de sorpresa y nos hemos tenido que adaptar? Bueno, para serte honesto, yo soy muy tradicional. Esto me ha agarrado por sorpresa también. Así que esta es la primera vez que estoy conectando, bueno, la segunda vez que estoy conectando en este sistema. No es tan difícil porque digo, si uno se sabe, uno se puede maniobrar con Facebook e Instagram y los otros medios sociales, más o menos es fácil. Pero digo, todo ahora está pasando nuevo, ¿no? Igual Zoom, yo todavía no soy parte de Zoom todavía, pero aparentemente todo el mundo está usando Zoom, así que eso es lo último que hay, ¿no? Sí, sí, Oye, sí. oye Bueno, Jorge, este es mi primer podcast. Wow, chévere. Qué bueno, qué tenemos bueno. el privilegio Igual. Que sea entonces, con el club de cine. es el privilegio Sí. del Club de Cine, tener de invitado a Jorge. Jorge, una consulta. ¿Hace cuántos años tú empezaste en esta industria audiovisual y qué fue lo que te hizo enamorarte de todo este mundo mágico de las producciones? Bueno, yo llevo en la industria de cine ya más de 30 años. Mi amor del cine empezó en Panamá y empezó desde una muy temprana edad. Mi mamá me llevaba a mí y a mi hermano al cine todo el tiempo porque ella también era del cine. Y me acuerdo, en ese entonces había los cines de antaño, no sé si se acuerdan, que habían también autocines. Iba a todos los cines. Muy interesantemente, en los 70 y en los 80, igual me acuerdo de qué película yo vi en qué cine. Y eso que yo estaba a temprana edad, estamos hablando de 5, 6, 7 años. Y yo te puedo decir exactamente qué película yo vi en qué cine. Por ejemplo, yo vi a Superman en el Universal, vi esa película, gracias a Dios, el viernes, con Donna Summer en el Astor. Yo vi El Shining con Jack Nicholson en el autocine, Martes 13 en el autocine, Vicia Rebelde. O sea que todo ese amor empezó desde una muy temprana edad y lo bueno también que como mi mamá y papá trabajaban durante el día, ya después cuando yo entré a la primaria, dejaban a mí y a los amigos en la escuela, en el cine. Y nosotros nos pasamos en el cine viendo 2, 3 películas. Y eso me ayudó ahora, porque ahora cuando voy a los festivales de cine me quedo 20 horas viendo cine. Eso era como práctica de la infancia, pero siempre me ha encantado el cine. El cine es algo que orgánicamente ha sido parte de mí pues, aunque en ese entonces, en los 70 y en los 80, la única forma y acceso que teníamos nosotros como cine era ir o al cine o al autocine. Pero yo siempre sabía que quería ser parte de ese mundo. Ahora, cómo iba a llegar ella, esa era la otra situación, porque como te estaba diciendo, no había esa clase de recursos en ese tiempo. Tampoco en los 80. En los 80, digo, aparte de televisión y en ese tiempo, imagínate que yo empecé viendo esta televisión blanco y negro. Canal 8, me Y bueno, imagino. yo desde pequeño veía las telenovelas, era muy novelera y como no había más nada que hacer, entonces nos podíamos todos a ver novela. ¿Tú estudiaste cine Okay. o otra rama de producción?
No estudié cine, yo estudié diseño gráfico, comunicación y psicología, con un estudio en psicología, pero en ese entonces era sumamente caro ir a las escuelas de cine, así que yo estudié lo más cercano que pude en ese tiempo. Las escuelas de cine iban 7.000, de 70 a $80.000 al año, que era una carrera muy costosa. En ese tiempo se usaba cine, no había nada digital, había todo que llevarse al laboratorio, y eso era lo que hacían los estudiantes, por eso era una carrera muy costosa. Y a menos que uno tenía una beca, era muy difícil entrar a una carrera así. Ok. ¿Qué te inspiró a tomar esta carrera de hacer cine? Ya no dijiste que, claro, que veía las películas, pero hubo algo que te empujó a decir, hey, yo puedo hacer eso y voy a hacerlo. Sí, bueno, siempre he tenido la inspiración y el querer hacerlo. Entonces, la situación con Panamá en los 80, al final de los 80, como que no se puso muy buena, era cuando estaba de la dictadura de Noriega, y ahí fue donde mis padres me mandaron a los Estados Unidos. Primero fuimos a Nueva York, ahí nos quedamos allá, y entonces de ahí yo fui a la universidad en Texas. Fue una gran oportunidad. Yo apenas que llegué a los Estados Unidos ya yo tenía una buena idea de que, bueno, yo tengo que llegar de donde sea, de donde yo esté, hasta Hollywood, porque yo sabía que ese era el lugar donde la gente hace cine y ahí es donde yo tengo que estar. Aunque yo fui a la escuela en un lugar precioso, pero era un desierto, donde solamente está la universidad, un pueblo, y el pueblo era la universidad. Digo, fue una excelente experiencia, pero el que quiere puede, ¿no? Y entonces de ahí yo empecé a mandar cartas por todas partes, a ver si podía ser una práctica, pero eso no pasó por las cartas que mandé. Y te voy a decir que toda mi carrera es por accidente. Porque cuando yo iba por la universidad a una clase, conocí a un señor que estaba perdido en la misma universidad y él iba a la oficina que usualmente van los graduandos a buscar trabajo, porque hay una oficina, cuando uno en las universidades en los Estados Unidos, no sé si en Panamá hay eso también, pero hay un departamento, se llama Departamento de Carreras Profesionales, una cosa así, así se traduce en español, donde ya en su último año uno va y va a entrevistas para diferentes empresas dentro de la rama de lo que uno estudió. Ok. Este señor en particular estaba perdido. Yo lo ayudé y lo llevé a este edificio donde entrevistan a las personas. Había una fila larga de gente. No tenía idea de quién era, pero durante la trayectoria de caminando por un lado al otro, estábamos siempre hablando de cine. Y muy interesantemente, cuando él llegó a la oficina y yo me di cuenta de que había una larga fila de gente, ahí fue cuando me di cuenta que algo tenía él que ver con lo que estaba pasando y me di cuenta entonces, y esa era la persona que estaba reclutando para Disney en mi universidad. Estaba reclutando y entrevistando a graduandos que estaban ya en su último semestre de clases. Era mi primer semestre de universidad. Y a mí me parece que fue por nuestra conversación de cine, por todo el transcurso de esta trayectoria, ese edificio, que ese mismo verano yo recibí una invitación para ir al programa ese de Disney. Y ese era un programa exclusivamente para graduandos. Y yo aquí tenía apenas 18 años de clase y ya me había metido a todo eso.
Así que yo considero que ya estaba como 4 años adelantado a la situación, porque imagínate mi primer semestre de universidad y esto me cayó más o menos así de accidente. De más o menos, esa fue una práctica excelente porque enseñaron de todo. Ellos me llevaron allá a Orlando y me pusieron, Disney tiene una propiedad ahí, bueno, Disney más o menos es dueño como mitad de Orlando Central, donde está Disney World y todo eso, ¿no? Y ahí tenían en sus estudios también, hacían filmaciones y grabaciones y todo eso, pero no como en Los Ángeles. Yo, me enseñaron todo acerca de cómo hacer comerciales, producción cómo es que, desde el desarrollo de guión hasta la promoción del producto final. Y a mí me encantó eso tanto que hice un plan personal. Cada verano de mi carrera universitaria, yo iba a trabajar para un estudio en Los Ángeles, porque lo que Disney hizo fue que Disney me abrió las puertas para que yo pudiera entrar a los otros estudios también como practicante. Todos los detalles de mercadeo, de distribución, de promoción, yo más o menos aprendí las técnicas de cómo funcionan ellos. Ser actor, pero lo de actor se veía más difícil porque todo el mundo aquí en Los Ángeles quiere ser actor. Sí, todo el mundo quiere ser actor en todos lados. Pero yo estaba pensando que si yo aprendo el negocio del cine y cómo funciona el detrás de las cámaras, entonces yo puedo abrir mi propio camino y hacer mis propios proyectos. Y ese era el plan desde el inicio. El inicio es, primero, entender cómo funciona el animal para entonces domar al animal. Y la mejor forma de domar a un animal es que uno tiene que entender cómo funciona ese animal, ¿no? Claro. Y eso fue lo que hice por 4 años. Entonces, apenas que me gradué, bueno, ni siquiera fue el último semestre de mi año en la universidad, me habían ya ofrecido una posición en la Paramount como un asistente de promoción y mercadeo, pero yo todavía no estaba graduado, me faltaba un semestre. Pero jamás se me va a olvidar esta experiencia porque yo tuve que hablar con el decano de mi escuela para que me dieran un permiso especial para yo terminar mis estudios en Los Ángeles. A mí me faltaba un semestre de clases y digo, ya yo había completado los requisitos para mi licencia, así que todo lo demás que quedaba eran más o menos cursos electivos. Pero jamás se me olvida que yo tuve un profesor que me dijo, si tú no vienes a mi clase, tú no te gradúas, y tú tienes que venir en persona. Porque el decano ya me había dado los permisos y todo, y yo había hablado con todos los profesores ese último semestre para que yo pudiera hacer mi trabajo desde Los Ángeles. Pero este profesor, no sé si la tenía en contra mía o cuál era la situación, y era un curso de dibujo. Imagínate, un curso de dibujo era lo que me iba a mantener a mí sin graduarme. Wow. Entonces yo tuve que tomar vuelo todos los fines de semana porque sus clases eran los viernes. Yo todas las semanas tuve que tomar un vuelo a mi universidad en Texas para ir y reportarme con ese profesor. Y así casi no me graduó. Pero y eso que fue una clase electiva, porque no era algo requisito. Ya yo había completado todos los requisitos para la licenciatura. Y eso me pareció, bueno, eso es parte de una de las cosas que uno tiene que pasar en la vida, ¿no? Sí, total. Pero de ahí, apenas que yo llegué a Los Ángeles, ya yo sabía más o menos, ya yo conocía gente, ya yo sabía dónde estaba en mi elemento y nada más era de maniobrar, conocer gente e ir subiendo, ¿no? Porque como todo en la vida uno empieza desde abajo y no importa cuántas prácticas yo tenía, igual yo tenía que empezar
Tenía que empezar desde abajo, como todo el mundo. Más o menos, ¿cuántas películas llevas hasta el momento, Jorge? Hola, ¿me escuchas? Sí, recuerda que él tiene ahí como un feedback como de un par de segundos. Digo, un delay como de algunos segundos. Preguntan cuántas películas tienes actualmente. Aló, Jorge. Ahora sí te escucho. Perfecto. Ok, preguntaba Frank, ¿cuántas películas tienes actualmente? Yo tengo actualmente 23 películas producidas. Tengo una cantidad de cortos en 35 milímetros. Así que creo que tengo más de 30 películas producidas. Ok. Producido, digo, como director y como autor. Y he producido también trabajos de otros cineastas. Porque ahora tengo una empresa de distribución. Ok, ¿tú Oh, diriges interesante. y escribes o te gusta más la parte de dirección? Aló. Me encanta, yo te voy a ser honesto, a mí me encanta todo lo que tiene que... ¿Me oyes bien? Sí, sí. Sí, A mí me encanta todo lo que tiene que ver con cine, me encanta escribir el guión, me encanta producir, digo, tal vez no producir tanto, porque producir más o menos lo que uno tiene que hacer es resolver problemas y siempre estar pidiendo dinero y entonces uno tiene que asegurarse que el dinero vaya, que se complete la película. Siempre hay problemas y cosas siempre pasan. Entonces, para, yo prefiero hacerlo creativo 100%, pero esa no es la realidad del asunto. La realidad es que uno tiene que también meterle mano y producir para que se haga realidad el proyecto. Y una película es como un paciente que se está muriendo, ¿no? Cualquier cosa puede matar a ese paciente. Estás como en un cuarto de emergencia y constantemente estás tratando de mantener al paciente vivo. Y entonces cuando el paciente sale del hospital, esa es tu premier. Sí. O compararlo con lo que está pasando ahora. Claro. Empiezan sus películas, escriben sus guiones, tienen todas las intenciones en el mundo para hacer su película y las trabas mantienen a la gente sin hacerlo o no lo terminan. Y honestamente, hay una cosa que sí es importante que la gente sepa es que una película incompleta vale absolutamente nada, cero. En la película, porque no lo van a hacer. Tiene valor ya después que la película se haya completado. Y eso es lo difícil. Digo, hay todo un proceso que es el escribir el guión. Yo creo que es lo más fácil porque con tal que tú tengas una imaginación. Digo, en mis tiempos era pluma y papel o máquina de escribir, pero ahora con laptop y todo eso, tú puedes escribir tu guión y no hay absolutamente nada que vaya entre tu proceso de imaginación y el papel. Nada más que es el deseo de completarlo y también uno tiene que saber el formato para poder escribir un guión para que el resto de la gente entienda lo que estás tratando de decir, ¿no? Y también uno tiene que saber cómo comunicarse en ese guión porque cada personaje eres tú. Yo soy la novia, el novio, el papá de la novia, soy todo y siempre lo estoy escribiendo todo y tú tienes que darle la dimensión a esos personajes o si no quedan esos personajes unidimensional. Actualmente, ¿cómo está la industria, ya que estás allá? ¿Cómo está? Creo que al principio hablamos un poquito sobre eso, pero días pasados hablé contigo y me comentabas de que todo esto de la que no se ha podido producir, no se ha podido crear nada,
que está todo parado. ¿Cómo afecta tanto eso a los cineastas y en caso particular a ti? En mi caso particular, me ha afectado mucho porque esta última película, El árbol de una familia, tenía día, fecha y hora para tener su premiere en el Festival de Cannes, ahora en mayo, pero y yo he estado planeando con el Festival de Cannes, no sé, estoy seguro que ustedes saben, este festival es el mejor festival del mundo, Sí, y hasta el último momento todo estaba planeado para ejecutarse en mayo. Evidentemente la situación se puso peor en Francia y el festival no dijeron nada hasta el último momento porque ellos tenían toda la intención de ejecutar su festival en las fechas originalmente indicadas, que eran del 12 de mayo al 23. Y, y bueno, cosas de la vida, eso no pasó, así que se fregó ese plan. Ellos me dijeron que ellos iban a tratar de festival de cine en junio. Junio era la otra fecha que pusieron para el festival de cine. Como una semana después, el presidente de Francia orden de que no habría ningún evento público hasta julio. Eso como que ¿Qué? dejó al festival en limbo, porque la situación de la virus se estaba empeorando en Francia. De la presidencia salió la orden de que no iba a haber ningún evento público del festival. Así que lo último que está pasando con el Festival de Cannes, y esto es algo que están hablando, es que ellos están planeando de coordinarse con el Festival de Venecia, que es otro festival, bueno, uno de los 5 más grandes del mundo, ahora más tarde durante el año, pasa usualmente en agosto, hablando para ver si coordina presentar películas de parte de los dos festivales en el Festival de Venecia. Pero todo eso se está hablando ahora mismo, así que concretado, ¿no? ok, y en Estados Unidos, en el área donde estás, eh, se ha mantenido todo quieto, ¿no? Digo, la gente, los productores como yo y los que tienen proyectos y suerte, de mi suerte, yo terminé la filmación de mi película antes que pasara todo esto de la virus. Así que cuando empezó lo de la virus, ya yo estaba finalizando la postproducción de mi nueva película, El árbol de una familia, y ya la estaba preparando ya para su lanzamiento. Pero hay muchas personas, colegas míos, que iban a empezar a filmar sus películas o tenían sus películas a medio trecho y las cosas pasan y tuvieron que detenerlo todo. Ahora el problema es, y esto va a ser un problema que la industria tiene que resolver, de cómo es que ellos van a continuar las producciones esta situación, ¿no? Porque con la virus siendo tan contagiosa, eh, eh, con menos de 6 pies de distancia. Claro. Entonces, la industria tiene que tomar normas para ver cómo es que se va a resolver esa situación. Porque, digo, los actores tienen que hacer de todo, tienen los extras, cuando tú tienes escenas donde hay muchas personas, y todo eso hay que coordinarlo bien. Pero por ahora todo está cerrado hasta que haya una solución o haya una...
Jorge, una consulta. Cuéntanos más sobre el árbol de... ¿Escuchó? Jorge, Repite la pregunta que no te escucho. Sí, que nos cuentes más sobre tu película, del árbol de una familia, película que vas a estrenar tan pronto pues sea posible. Árbol de una familia eh, es una película que yo hice concepto. El concepto de esta película, yo quería que tuviese una, que fuese más o menos como una película de los 80. Los conceptos de las películas de los 80 siempre tenían como algo fuera de este mundo que se conectaba con el protagonista y cambiaba la vida del protagonista. Eso se puede ver en varias películas de los 80 que eran de mis favoritas. Había Splash, que era de la sirena que se enamora de Tom Hanks en 1984. Está Mannequins, que era un maniquí. El tipo se enamora de este maniquí que se personifica a una mujer. Y así había esos conceptos sobrenaturales donde mundo afecta el personaje y eso es lo que ese era más o menos muchos de esos temas y esos temas eran lo que hacían las películas de los 80 memorables, que hasta hoy en día yo puedo ver esas películas 10, 15, 20 veces y me encanta verlas porque había un concepto que siempre quedaba con uno. Esta película tiene más o menos ese concepto y yo lo quise hacer en base a una tradición panameña que era que se explotan el año, porque primero que todo yo diseñaba o diseño muñecos todos los años de tradición, ya desde pelado, así que eso era algo que para mí eso era natural. El concepto que yo traje para la película es qué pasaría si uno de estos muñecos que yo hago de pronto se vuelve realidad al explotarse. Y ese es el concepto de la película. Y entonces la cosa es que a mí también me encantan los animales. Por eso fue que escogí que que el protagonista de la cual yo estaba escribiendo iba a ser una persona que trabaja para una clínica animal o era un rescatista animal. Pero preferí un rescatista animal porque da un buen mensaje, ¿no? Para rescatar a los animales que necesitan de la ayuda de uno. Así que fui con el concepto de que este muñeco, que en ese año, dar todos los detalles de la película, pero este muñeco se personaliza y totalmente altera la vida del protagonista, que es el rescatista animal. Y ese es el concepto de la película. Entonces, entre ese concepto principal, hay varios otros temas. Está el tema de la infertilidad, está el tema de edad. Y quise escribir el tema en diciembre porque muchas personas, si están solas en diciembre o sin familia, usualmente se sienten solas. Es un tiempo nostálgico donde uno empieza a pensar de los buenos tiempos y cómo era la infancia de uno, cómo la pasaba entre familia. Ese concepto para mí... Hola. Liz, no te oigo. No, yo le estaba escuchando, que estoy de acuerdo con usted. Entonces, yo quería hacer una película que sería emotiva, pero también donde el tema principal es la nostalgia, porque es algo donde todos, como adultos especialmente, podemos relacionarnos con ese tema, porque, bueno, para los que tuvieron unas buenas infancias durante la Navidad, yo tuve una excelente infancia.
Digo, mis padres me dieron unas excelentes navidades y yo creía en Santa Claus hasta que yo tenía 13 14 años y la gente no, que eso no existe. Y yo dije, bueno, no existe para ti, pero para mí sí. Así que yo fui una de esas últimas personas que como que tomó un largo tiempo antes de pensar que Santa Claus no existía, ¿no? Porque eso está dentro de uno. La Navidad, esos conceptos sobrenaturales que tradiciones, que nosotros llamamos tradiciones, eso está dentro de uno mismo, ¿no? Nosotros, la gente lo celebra, no lo celebra. Hay mucha gente que celebran hasta el 6 de enero. Aquí en los Estados Unidos, apenas que se acaba Navidad, ya empiezan a quitar el árbol para entonces celebrar Año Nuevo. Así que diferentes culturas funcionan diferentes, ¿no? Entonces, pero yo me acoplé al concepto y al tema de nostalgia y cómo es que la infancia de este protagonista, igual como el mío, lo afectó a él como adulto, pero entonces él seguir las tradiciones, que esto le suceda, esta se personifica y entonces le altera la vida. Así que de ahí es donde salió el concepto inicial de el árbol de una familia. Y entonces de ahí toda clase de locuras pasan hasta el... ¿En qué género lo describirías? ¿Es un drama, comedia? Yo diría que es un drama sobrenatural. Un cuento, digo, el concepto, el estilo es estilo cuento navideño. Digo, igual yo pude haber empezado la película abriendo un libro de Navidad, así como esos cuentos, esas comiquitas de Navidad que uno ve, donde se abre el libro, entonces empieza el cuento de Navidad y entonces termina el cuento y se cierra el libro, ¿no? Pero yo escogí algo diferente con qué abrir la película. Igual da el mismo mensaje, ¿no? Que esto es un cuento de Navidad, que va a ver la gente, es fantasía de principio a fin, basado en la realidad, fantasía. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película, Sí, sí. porque yo creo que les di ustedes tuvieron la primicia de ver la película primero para que igual yo les Qué pregunto a honor, ustedes qué qué les pareció honor. la película. Sí, sí, yo la vi completa. Bueno, sí, ¿Qué les pareció? yo tengo que volverla a ver ciertos detalles que me quedaron, sobre todo el tema del muñeco eh, y cómo se logra integrar todo eso al conflicto o a la trama principal. Yo sí Sí, porque quisiera... hay muchos temas que también están pasando. Digo, está lo superficial. Entonces, hay muchos temas por debajo de lo que está pasando. Y es una de esas películas donde uno tiene que poner mucha atención de qué y el porqué de las cosas, ¿no? Total, total. Y bueno, una de las cosas que me hizo conectar más que todo con la infancia, antes que hablara de la etapa donde se fue para Estados Unidos, me quedo con esta duda de qué cosas en algún momento de la vida, no sé, tuvo que abandonar para poder cumplir sus sueños, porque me imagino que no todo fue como que puertas abiertas para usted, no sé, me cuenta. Para mí, o sea, las trabas que yo he tenido en la industria o viniendo desde Panamá hacia acá o cómo así. Ok, serían cosas que tuvo que abandonar o dejar atrás para poder seguir lo que tenía que seguir a partir de cuando se dio cuenta que se iba a dedicar a trabajar para cine. Bueno, yo dejé a mis padres porque me fui a una muy temprana edad, a los 16 años, de Panamá, cuando estaba pasando lo de Noriega. Y mis padres me mandaron para acá para quedarme con mi hermana. Así que no había ni papá ni mamá. Después de ahí era mi hermana, que más o menos, que fueron más o menos como y mi hermano que también, porque mi hermano y yo fuimos y nos quedamos con mi hermana. Así que pero sí, eso es algo a los 16 años y con las condiciones en que estaba el país, porque el país estaba mal en ese tiempo. Era una dictadura y la juventud de ahora tal vez no han tenido una experiencia
de vivir en un país donde no se puede hablar libremente y tú tienes que tener cuidado con lo que tú dices y a quién le dices las cosas, ¿no? Pero así eran las cosas en esos tiempos. Porque me acuerdo que mi mamá y mi papá siempre me decían que no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, no sé qué, tienes que cuidarte qué dices, con quién le dices y todo eso, y eso era parte de cómo era la dictadura en ese tiempo. Wow, Jorge, wow, qué interesante. Pero otras trabas y muy interesante también para otra parte de tu pregunta es esta industria. Digo, yo llegué a esta industria conociendo absolutamente a nadie. Es una de estas industrias donde tú tienes que tener a papá, tío, tía, tío, prima, prima, tienes que conocer a alguien para que alguien te dé una mano para que tú puedas ir de punto A punto B, a punto a todas las letras del alfabeto. O si no, te quedas estancado. Pero apenas que yo tuve esa práctica de Disney, que eso fue una sorpresa para mí, porque igual yo no esperé eso, ni tenía un plan de cómo es que yo iba a llegar de punto A hasta ahora. Las cosas pasaron porque se me presentó esa oportunidad y porque yo supe cómo tomar esa oportunidad y irlo en algo. Porque muchas veces a la gente le llega la oportunidad y no saben qué hacer o cómo tomar esa oportunidad y convertirlo en algo. Y entonces se les pasa esa oportunidad y entonces se quedan pensando de qué pasa si yo hubiera podido o si hubiese tenido esa oportunidad. Y no soy la clase de persona que me gusta estar pensando de qué hubiera hecho yo si hubiese tenido esa oportunidad. Me gusta pensar como una oportunidad, como las puertas abiertas a muchas otras cosas. Y si uno fracasa, uno fracasa. Y el fracaso es parte de la trayectoria, porque uno no puede llegar a la experiencia o a una jornada de 30 años sin fracasar constantemente. Y esa es parte del proceso. Cuando uno fracasa, uno aprende. Uno aprende qué no hacer. Exacto, es correcto. Se aprende en el quehacer, ¿verdad? Sí, muchas personas fracasaron de manera que se tuvieron que salir. Mira, yo he visto de todo en 30 años estando en Hollywood. Absolutamente de todo. No hay absolutamente nada que yo no he visto. Películas, te das cuenta de que lo he visto todo. Wow. Jonathan quería hacer una pregunta. No te oigo. ¿Me escuchan? Sí, habla Jonathan, habla. Ok. Una cosa es producir y otra es vivir de la producción. Cuéntanos cómo es esa profesión como productor, conseguir dinero para hacer una película en Estados Unidos y poder sobrevivir ese proceso que, como has mencionado, es súper delicado, toda una serie de compromisos y habilidades que muchos no lo logran, que otros no lo pueden terminar. ¿Cómo es ese proceso desde el punto de vista norteamericano, dado que acá en Panamá, como sabemos, el cineasta vive en hacer publicidad y lograr los fondos para hacer? Hay una realidad muy diferente y nos gustaría conocer tu experiencia. Bueno, esa es una pregunta que tiene varias respuestas en partes. Primero, cuando yo empecé a producir películas en los 90s, el sistema de Hollywood era un sistema como de túnel. ¿Y qué significa un sistema de túnel? O sea que cuando una película iba a salir y estrenarse, se estrenaba a una misma vez, salía la película por todas partes y todo el mundo sabía de esa película, ¿no? Igual cuando la película iba a salir en el formato de VHS, que cuando yo empecé mi carrera todavía se estaba distribuyendo en formato VHS. Todas las tiendas sacaban esa película y esa película iba a 3.000 tiendas.
y ellos ordenaban, no sé, 10, 15 copias de esa película y entonces de ahí tú hacías tu dinero, ¿no? En esos tiempos, tiendas precompraban la película. Cuando te precompran tu película, esa cantidad de tiendas ya estás haciendo cientos de miles de dólares. En esos tiempos se podía prevender una película base a la cantidad de tiendas que te llevaría tu película. Estoy hablando distribución en VHS, que posteriormente se convirtió eso en la distribución de DVD. Pero en los tiempos de VHS, eso era un sistema y era como un aeropuerto donde cada avión, digo, tú tienes tus películas de estudio que son los Jumbo Jets y entonces tienes los independientes que son los aviones más pequeños, los 727, pero igual todo el mundo formaba sus filas y cuando partía ese avión iba por todas partes, igual con el cine. Tu película cuando se estrenaba a tal fecha salía en todas las tiendas, además ves, tú hacías tu dinero. Digo, hay varias maneras que tú hacías tu, como productor. Tú tienes tu salario dentro del presupuesto de la película. Tú tienes las regalías que vienen después de la película, es que tú hayas vendido la película en diferentes formatos, porque cada formato tiene sus ventas y sus requisitos y sus precios y todo eso. En los 90, el cine independiente se hacía, era prevendiendo a las tiendas que llevaban tu película. Entonces, tú hacías tu presupuesto en base a eso, hacías la película y entonces entregabas la película a los distribuidores. Ellos se encargaban de empaquetar las películas y sacarlas a las tiendas. De igual forma, el formato de DVD es relativamente el mismo proceso. Ahora todo cambió con el Internet y cuando entró Netflix al juego, porque películas, y lo bueno de que yo empecé en los 90, pude establecerme por ese sistema, porque había un sistema céntrico de lanzamiento de películas. Ese sistema ya no existe. Ahora todo el sistema está completamente fragmentado y Netflix fue el que destruyó ese sistema que había donde todas las películas salían a todas las tiendas. Cuando Netflix entró, entonces de pronto, bueno, ellos entraron primero sacando las películas en DVD, porque todo mi catálogo de películas está en Netflix DVD, donde ellos habían pedido, ellos querían vender que Blockbuster lo adquiriera y Blockbuster le dijo a ellos que no. Y algo pasó y ellos fueron por su cuenta y entonces empezaron lo de Netflix Streaming. Apenas que empezó eso mató el formato de DVD, empezaron a cerrar todas las tiendas y también mató forma y la estructura en que se distribuían películas. Entonces con eso, ahora, digo, en ese tiempo Netflix compraba las películas, así que ellos te daban tu presupuesto en base a las ventas que ellos podían hacer para exhibir tu película. Y entonces ellos posteriormente empezaron a hacer sus propias películas y ahora están comprando menos películas. Te las compran a un precio menor. Puestos que se tenían en ese entonces ya no son los presupuestos de ahora porque ya no existen todas esas tiendas de video y de DVD y todo eso. Ahora todo el mundo se queda en casa y ahora solamente está Amazon y Netflix aparte de los cines. Pero ahora los cines ya es otro negocio punto y aparte porque no hay garantía de nada. Digo, tú sacas una película en cines y ahora una película te queda en el cine por 1 o 2, 3 semanas mínimo. Si la película le va bien, puede ser tal vez 2 meses. Pero antes, acuérdate que cuando una película salía en cine, en los 70, una película podía durar 6 meses a 8 meses. Pero en ese tiempo no había VHS. Bueno, vino el Betamax, fue creo que a finales de los 70 fue que entró el Betamax. Fue el primer formato casero que entró y entonces de ahí del VHS al DVD.
pero estamos trabajando en una industria donde todo va cambiando constantemente. Tiene que estar al margen de todos esos cambios si uno va a sobrevivir de esta industria. Y uno tiene que anticipar qué es lo que va a pasar y estar al margen de eso para uno saber exactamente cómo acoplar su negocio a la estructura de lo que está pasando hoy en día. Una consulta Total. técnica y volviendo a la película que estás por estrenar, ¿no? ¿Qué tipo de cámara utilizaste en The Family Tree? Se utilizó una cámara 4K porque era el director, pero mi camarógrafo es británico, de Inglaterra. Digo, el equipo del Family Tree es totalmente internacional. Ok, El camarógrafo hasta el ingeniero de color que hizo la colorización de la película, que es de China. El ingeniero de sonido, que él es mexicano, pero todo mi equipo es muy internacional. Personalmente me gusta trabajar, mi estilo, me gusta trabajar con diferentes culturas, porque hay mucho que otras culturas te pueden traer a tu producción y también ellos traen sus conocimientos de su cultura y también alteran el producto final de tu película. claro. En la forma en que, en la imagen, en la producción de diseño, en lo que ellos van trayendo experiencia, ¿no?, a la película. Ok, Ok. otra consulta que te iba a decir, ajá, era con respuesta al equipo de producción. ¿Maneja un equipo de producción muy grande o es muy básico, muy pequeño? ¿Y son gentes con las que ya has trabajado anteriormente? ¿O tratas de variar en cada una de tus producciones? Yo trato de variar. En los 90 mis equipos eran grandes, 35 milímetros. Todo con la tecnología digital y muy interesantemente porque cuando entró el formato digital, la industria no vio el formato digital muy bien y nadie quería. Si tú filmabas una película en un formato digital, tu película por haber usado ese formato digital. Porque ese club de 35 milímetros era como un club muy elitista. Ajá, claro. Eran los independientes. Yo empezamos a usar los formatos digitales porque eran más prácticos. Porque ahora en lugar de usar a 30, 40, 50 personas, tú puedes usar a 10 personas y tener el mismo resultado del cine digital. Entonces, yo empecé con producciones donde yo por fuerza y por formato de 35, tú tienes que contratar a cierta cantidad de personas, detalles que toma hacer ese formato. Hoy en día no, hoy en día con 10 personas, tú haces una muy buena película. Igual que, digo, la cosa es que lo más importante no es la cantidad de personas que esté detrás de la cámara, es la calidad que tú presentes. Porque nadie puede ver una película. Tú no ves una película y dices, hey, 100 personas, 150 personas trabajaron en esa película porque tú no sabes. Claro. Todo tiene que ver con la calidad del producto. Igual al final, más importante es eso, porque no importa al final, y esta situación con mi película es muy interesante porque nosotros tuvimos que hacer un casting, perdimos al actor el día antes de empezar a filmar, tuvimos que hacer casting por 3 meses, paramos la película y entonces allá en Panamá se filmó parte de la película y la otra parte se filmó acá en los estudios aquí en Los Ángeles. Tuvimos que hacer, o sea que fue todo un revolú hacer la película porque había muchos contratiempos, pero al final del día nadie va al cine y nadie ve eso. Así que tú tienes que asegurarte que la calidad de lo que estás haciendo es excepcional y esté con la calidad de lo que está haciendo tu otro colega. Porque eso esa es la diferencia entre película o no.
Ok. Otra consulta que te iba a hacer también, algo por lo menos técnico. Eh, Veo muchos planos abiertos, también mucho el uso del traveling, en unas partes importantes se maneja mucho el string close-up. O sea, eso es algo que tú querías imprimirle en darle esa sensación a la persona, al televidente, ¿no? O sea, es algo que manejas muy, que te, como digo, o sea, que ese uso de planos, ¿no? Que yo vi mucho en la película. En esta película de Family Tree o Sí, sí, esa. de cómo yo trabajo. No, no, en The Family Tree. Para esta película, Sí, Tree, eh, era- para mí hacer hay planos abiertos y hay planos cerrados. En esta película, planos cerrados extremos, porque para mí personaliza la acción de lo que está pasando. Y lo personaliza de una forma en que la audiencia, el público, meter en medio de todo lo que está pasando y sentir la relevancia y sentir los sentimientos que los actores están transmitiendo. Por eso, y todo eso es coordinado, ¿no? Antes de empezar la película, tú, tú con tu camarógrafo de cámara planeas exactamente las tomas que vas a tener para cada escena y qué es lo que requiere cada escena para que cuando tú vayas a editarlo, yo que soy el editor de mis películas, yo sé exactamente qué es lo que necesito para poder tener la escena que quiero. Entonces, le digo al director de fotografía y planeamos conjuntamente porque al igual él trae también su experiencia cuál es la mejor forma de captar las imágenes. Interesante. Jorge, mencionabas que ibas a viajar a Cannes eh, por el tema del coronavirus. ¿Cómo es o cuál es el beneficio de llevar una película dependiente a estos grandes festivales? A nivel, ¿lo ves o lo haces de buscar distribución, buscar el posicionamiento final? ¿Cuál es la motivación detrás, tanto a nivel profesional, a nivel empresarial? Festivales de cine para un independiente es esencial. No solamente eso, pero aún más esencial es la estrategia con la cual vas a trabajar tu película y presentarla al mercado. Y es sumamente importante la estrategia, el rumbo de la película en cuánto dinero va a ser tu película. Mi estrategia es muy simple y es de hace años, cada día, es llevarla a los mejores festivales de cine, presentarla en los mejores festivales de cine, 10 mejores festivales de cine que tengan mercados. El Festival de Cannes tiene mercados, Berlín tiene mercado, Venecia tiene un mercado. Y lo más grandes es el lugar donde van todos, todas las personas importantes a los festivales de cine más grandes a hacer sus compras de películas. Entonces, sentido presentar tu película en un festival regional o local si tú quieres hacer negocio de tu película. Y todas mis películas es parte del negocio, de mi negocio. Entonces, para mí es una primicia siempre presentarlas en los mejores festivales, siendo Cannes el mejor festival del mundo para la industria. Ahí es donde va toda la industria y ahí es donde he ido yo años, de mis 30 años. La situación con Cannes es, Cannes no es para todos, es un festival sumamente costoso, pero
es el festival donde se va a hacer negocio, donde se presenta tu película para venderla y para que te la compren. Pero muchas personas no hacen sus películas, digo, la gente hace películas con diferentes motivos, ¿no? Muchas personas hacen películas para promover ciertas cosas o lo hacen para eh, lucro o lo hacen por X o Y motivo, ¿no? También lo hacen porque son artistas personales, son autores que ellos ven la necesidad de expresarse y hacen sus películas porque es su forma de expresión. Acuérdate que el cine también es el séptimo arte. Exacto. Séptimo arte porque es arte también, ¿no? Pero se llama la industria de cine porque industria significa que es un negocio también, ¿no? Y hay que tratarlo como un negocio. Así que toda mi estrategia, mis películas, empieza yo antes de escribir mis guiones, estoy pensando exactamente es que yo voy a vender esta película y a quién cuando yo haya terminado de producir la película. Es muy importante. Una consulta, Y por como lo pueden ver, menos, están viendo ahora, creo que se están viendo escenas de Oasis, ¿no? sí, sí. Yo iba a preguntar sobre el idioma. ¿Consideras tú que el idioma es un factor importante a la hora de promocionarse o buscar algún, qué sé yo, una mejor distribución? Eh, yo te voy a contestar en base a mi experiencia, porque igual en todo el mundo se hace cine y es cine extranjero, ¿no? Sí, Cine aquí en los Estados Unidos es un cine comercial. El lenguaje de inglés es el lenguaje comercial de cine porque es lo que más se vende. Entonces la decisión del lenguaje tiene mucho que ver con a quién le vas a vender tu película. Personalmente hago mi película viendo y considerando de que aquí en los Estados Unidos millones de personas. claro. Y Es consideras, es una decisión de negocios, en qué lenguaje hacer la película. Igual yo digo, el árbol de una familia también tiene un poco de español, aunque más inglés que español. Pero acuérdate que mi negocio está acá y el mercado está acá y lo que yo me manejo es aquí en Hollywood. Yo hago películas en base a una estrategia donde yo pueda vender mis películas a los clientes que me han comprado mis películas. Las mismas personas que me compran las películas, las personas que compran películas, que me han estado comprando películas por 15, 20, 25 años. ok, ahora yo te voy a hacer una pregunta con respecto al cine panameño y con el lenguaje. ¿Consideras tú que una Ujú. película en Panamá, creada por otro director panameño y la haga en inglés, tiene mejor probabilidad de triunfar o de distribuirse a nivel internacional? ¿Consideras eso o...? Claro que sí, mira, eh, y, y- y no quiero dar la idea de que el lenguaje es un requisito. Al final del día, lo más importante en una película es la historia y lo que tú estás contando. No importa dónde tú cuentes esa historia. Igual, digo, aunque yo filmé El árbol de una familia, lo filmé en Panamá y aquí en Hollywood. Esta película yo lo hubiera bien podido filmar en un pueblo ya en Irlanda o en Londres, o sea. Ajá, Digo, la historia, lo más importante es lo que está contando. Mira la película que ganó a mejor película de los Oscars este año, eh, Parásito, es una película coreana en ese lenguaje y ganó Oscars y ha hecho cualquier cantidad de negocio.
Así que yo no le pondría mucha atención al lenguaje, pero le pondría aún más atención es a la historia que estás tratando de contar. Porque al final del día, todo empieza y termina con la historia. Ok. Comparto. Están viendo escenas de Family Tree, de el árbol de una familia. Apoya tu rodilla izquierda, la planta del pie izquierdo apoya en el más, ¿Cuánto tiempo de brazo derecho dices hacia que la rodilla la izquierda producción no pudo ser continua por diferentes factores? ¿Cuánto tiempo duró la producción de la película, digamos, en preproducción? La preproducción, eso empezó desde enero del 2018, la preproducción. Se filmó en Panamá en diciembre de 2018, en diciembre y enero. Entonces hicimos un casting acá en Los Ángeles para continuar la filmación de la película, que fue marzo y... Aló, Te Ajá. escuchamos. Con aló, tu aló. experiencia en Los Ángeles y lo que conoces además de cómo está la industria, ¿qué recomendaciones puedes ofrecerle que esté viendo este cast, este podcast, a los productores, a los actores, al espectador? ¿Puedes repetir la pregunta que se está cortando el audio? Con la experiencia que tienes en Los Ángeles y conociendo la industria acá en Panamá, ¿qué crees que le hace falta? ¿Qué, qué tips les darías tanto a nivel de producción, a nivel de actuación, desde tu perspectiva? ¿Cuáles son los aspectos positivos y los negativos que tiene el cine panameño actual para poder crecer, no comparando a una industria como Estados Unidos, pero sí crecer, como dices, en calidad de historias y en calidad de... El motivo es que no hay suficiente dinero y eso siempre es un problema. Aunque, aunque el Estado ha estado apoyando el cine nacional, nunca hay suficiente dinero que se le puede meter a una película. Y excelentes productores, que no conozco a la mayoría, sino a todos, y a los directores también. Y acuérdate también que yo empecé un bachiller de cine y ahora tengo estudiantes ahora cursando por el nivel universitario que próximamente estarán en el mercado también de la industria, trabajando en Panamá y en otras partes, porque sé que algunos se fueron afuera. Pero las dos cosas, uno es los recursos, porque nunca hay suficientes recursos que uno le puede meter a una película en cuestión de dinero. Y también es muy importante que el público apoye las películas nacionales. Y es sumamente importante porque con, con el esfuerzo y el tiempo y la dedicación que toma hacer cine, estas películas necesitan encontrar una audiencia. El punto de enfoque de una película tiene que ser del apoyo nacional. Desde Panamá hacia el mundo, no desde el mundo hacia Panamá. Necesitamos un poquito más de Si no nos cultura, apoyamos en lo que se está... un poco más de cultura con respecto a esto, recibir ese apoyo. Hemos asistido a varias presentaciones de cine acá en Panamá y en su mayoría, por no decir que todas, las salas siempre están vacías. Hay muy pocas personas que quieren ver las producciones nacionales pagadas, etcétera.
no se escucha. acostumbrados a la industria de Hollywood. ¿Me oyes? Sí, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Me oyen bien? Ok, ok. Eh, nos- Nosotros estamos acostumbrados a ver películas de acá. Vida, hemos estado acostumbrados a eso. Geográfica Se escucha entrecortado. está en sus inicios. ¿Me oyen ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí. Se escucha entrecortado. Sí, te escucho, Henry. Ok, ok. ¿Me escuchas? Sí. Se le escucha. La industria panameña está en su infancia y, y hay que educar a la audiencia panameña a apoyar y a ver el cine panameño, porque estamos acostumbrados a ver el cine de Hollywood. Y no tengo absolutamente nada en contra de eso, porque igual yo soy parte de ese sistema, así que soy el último que digo, ellos me han alimentado por todos estos años, así que ¿qué te puedo decir? Pero eh, la industria panameña está creciendo porque hay gente que se está graduando, se está entrenando, están haciendo sus películas y está creciendo. Y la cosa es que hay que abrir y también querer apoyar estas producciones, porque estas producciones, para que salgan del país y sean exitosas, tienen que hacer mucho ruido en el país, para que otros países se den cuenta de la película que se está exhibiendo en el país. Como Parásito, esa película coreana, una película independiente, extranjera, a los Estados Unidos, entró en un par de cines. Bueno, por supuesto, la película ganó en el Festival de Cannes y llegó a galardonada y todo eso, pero la película tiene una desventaja que está en otro idioma y es una película coreana. Y el americano no está educado a ver películas coreanas. Digo, hay ciertos segmentos de la población que sí lo ve, pero esta es una película que lo ha cambiado todo porque ha ido súper bien, ganó Óscares y puso y trajo al cine extranjero de nuevo y lo puso en el radar de Hollywood. Y lo bueno es que ha abierto camino para que otras películas extranjeras puedan presentarse y tener esa misma oportunidad. Exacto. De hecho, bueno, el director Bong Joon-ho es una eminencia, mucho recomendado por Johnny, no te escucho muy bien. que también toma peso que la producción de, ¿me escuchas? La producción de Parásitos tiene a Bong Joon-ho como uno como su director principal, que escrita por él, definitivamente la calidad, todo el sentido. Y eso es había que reconocerlo porque la historia, dudas, a todos nos cambió la forma de percibir el independiente y el cine internacional, de, de estar acostumbrado a lo que hace. Así es, digo, yo te voy a ser honesto, cuando yo fui a ver Parásito al cine, eh, yo, yo me salí de esa película a los 22 minutos de la película porque la película era demasiado lento para mí y me estaba como durmiendo.
Entonces, muchos de mis colegas me forzaron a ver la película de nuevo. En ese entonces no tenía el auge de ese tiempo, eso era como noviembre y estaba empezando la película a tener a hacer ruido y todo eso, pero como que todavía no lo había hecho. Y me dijeron, no, Jorge, tú tienes que volver a ver esa película y tú tienes que esperar hasta el minuto 27. Así que yo volví a ver la película y del minuto 27 en adelante me encantó. Pero yo tuve que ver esa película una segunda vez para apreciar lo que estaba pasando en la película. Pero así son muchas películas independientes también. Hay que darle la oportunidad porque hay muchas películas toma tiempo para que la historia se desarrolle. Hay otras que son rápidas y otras que son más lentas, ¿no? Así es, definitivamente. ¿Hay algo que se puede, por lo menos que el cine panameño puede copiar de Hollywood? ¿Hay algo que se puede, o sea, ya aparte de lo que uno conoce, pero ahí es esa parte que tal vez tú que estás allá y convives a diario con eso y también sabes muy bien cómo es la actualidad del cine panameño? ¿Hay cosas o modelos que se pueden copiar para mejorarlo? Bueno, yo creo que el cine panameño ya lo está haciendo, la industria ya lo está haciendo. Está el Festival de Cine de Panamá, es un festival excelente en la región, no solamente en Panamá. La industria acá lo reconoce. En lo que se llama el cine y copiar. Yo no diría tanto copiar porque, para serte honesto, nosotros como panameños tenemos que desarrollar nuestra propia voz para que la gente aprecie el cine panameño y la identidad del cine panameño y lo que eso representa, sea lo que sea. Digo, el artista nacional y la iniciativa o las ideas que se desarrollan. Porque una cosa con Panamá es, Panamá está lleno y Panamá es un país, y lo bueno con Panamá es que hay tantas historias que contar de Panamá, hay tantas leyendas urbanas, tú te vas al interior, hay tanto que se puede hacer en todos los géneros que sale de Panamá. Bueno, lo hice yo con el árbol de una familia. Yo usé una tradición panameña que es de reventar muñecos de fin de año y lo convertí en una película. Digo, y eso es una tradición panameña. Y yo crecí con esa tradición. Y siendo un autor panameño, eso es algo que yo traigo y que yo estoy exponiendo a la industria acá. Porque muchos americanos no sabían que eso se hacía en Panamá. Por eso al principio de la película, no sé si se dan cuenta que yo tuve que explicar un poco al principio de la película Sí, de dónde y por qué de pronto se está reventando un muñeco, ¿no? Porque acá la gente no sabe de eso. claro. Pero eso es lo bello del cine, que el cine transmite tradiciones, costumbres, historias, cuentos, leyendas y cosas propias que identifican a un país y a una cultura, que es lo que nos hace únicos. Exacto. Otra consulta. Porque estoy aquí porque como se me van de la cámara, tengo que estar haciendo, manipulando acá el software. Otra consulta. El bachiller de Lipa, ¿qué sucedió? ¿Cómo se originó y por qué termina? Eh, Esa es una pregunta que tiene una respuesta larga. No sé si hay suficiente horas para hablar de eso, pero lo voy a cortar. Sí, Lo voy sí, a sí. contar en resumen. El bachiller de cine fue una idea mía que salió de la necesidad de entrenar a personas y a capacitar a personas desde una edad temprana a cómo efectivamente
cómo participar en la industria de cine y cómo desarrollar y encontrar sus talentos. Y ese era el objetivo principal del bachiller de cine, porque yo crecí en una era donde no había nada así. Y teniendo la experiencia que tuve yo aquí en los Estados Unidos y que me permitió ingresar a esta industria y ver cómo funciona y cómo trabaja la industria, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, porque Hollywood es una comunidad internacional de artistas. Y mucha gente cree que Hollywood es algo de solo americano. Eso no es cierto, es una comunidad internacional. Digo, Hollywood es un lugar aquí en Los Ángeles, aquí en medio de Los Ángeles, donde viene gente de todas partes del mundo a crear y a ejercer y a desarrollar su carrera artística. Pero Hollywood también es una comunidad de artistas internacionales. Y eso se ve en los premios de la Academia. Todos los artistas que se han desarrollado y se han desarrollado en sus propios países salen de allá y vienen para acá, y entonces de pronto se vuelven figuras globales, ¿no? Pero lo que yo quería hacer con el bachiller de cine es, desde la escuela, es entrenar a los estudiantes de una forma, y lo exclusivo de ese bachiller de cine es que la educación que ellos recibían era una educación que recibían los mismos estudiantes universitarios y lo que se hace aquí en la industria. O sea que eso estaba dividido entre teoría y práctica, pero ellos estaban requeridos a ejercer la carrera en sus 3 años de segundo ciclo, igual como nosotros hacemos acá, por supuesto a un nivel estudiantil, pero ellos lo aprendieron todo. Ellos aprendían a escribir, a desarrollar sus guiones, a financiar sus películas. Bueno, para ellos eran cortometrajes. Y también aprendían el proceso de mercadeo, promoción, distribución, porque ellos también ejecutaban su festival de cine estudiantil. Y tenían su versión pequeña de Cannes, así como en Francia, pero allá en Panamá, en el IPA. Y ellos lo hicieron absolutamente todo. Y el objetivo era de que lo hicieran todo y que cuando ellos salieran del programa, que ellos podían concursar e ir a cualquier escuela en cualquier parte del mundo y ejercer la sabiduría que ellos aprendieron en el IPA, con una sabiduría universitaria en cualquier lugar del mundo, y entonces seguir su desarrollo del universitario. Pero lo que pasó fue que la administración de la escuela cambió, y con eso la nueva administración tenían otros planes, y también había una situación que aparentemente, con el ministerio se había arreglado todo, o por lo menos así pensaba yo, porque era la escuela que estaba procesando todo eso, pero aparentemente faltaron algunas cosas y la nueva administración decidió que no era rentable, me imagino, seguirlo del bachiller, y la última clase se graduó en diciembre. Ok, ¿consideras que estas iniciativas deberían seguir haciéndose, sobre todo con los estudiantes, o por lo menos ya que, digamos, en un caso el Ministerio de Educación también meta como dentro de un bachiller en el colegio, incentivar más lo que es la participación en, que es el teatro, claro, teatro, música, otro tipo de cosas que a veces no existen en las escuelas o son muy, muy tímidas, muy, muy poco? Bueno, lo bueno es que el bachiller de cine ha cambiado mucho las cosas, porque ahora hay talleres, hay cualquier cantidad de talleres y cursos, certificaciones y cosas que ahora las personas pueden tomar. Digo, no hay un bachiller de que conozca yo que esté en proceso de comenzar o continuar lo que
se hizo en el IPA, pero, por ejemplo, Ganex ahora tiene una licenciatura en cine, y eso Sí, es algo reciente del año pasado. Y eso es excelente. O sea que todo, mira, uno siembra una semilla y la planta crece y entonces otras cosas pasan. Y a mí me parece que yo lo que hice fue sembrar una semilla y espero de que eso vaya creciendo a otras ramas y que otras cosas pasen, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora en Panamá, porque, digo, como te estaba diciendo, hay Ganexa y también hay más talleres. El Festival de Cine también está ofreciendo talleres y también hay muchos productores que vienen con entidades y agencias gubernamentales, culturales, que están trabajando ahora, lo que era el INAC, el Ministerio de Cultura, está trabajando también en fortalecer la industria cinematográfica, ¿no? Pero siempre hay mucho trabajo que hacer, pero digo, todo hay que hacerlo, todo paso a paso. Digo, aquí en Hollywood, mira, me encanta la historia de cine de Hollywood, pero esto no pasó de la noche a la mañana. Y Hollywood empezó con inmigrantes, con personas que vinieron de afuera, que llegaron acá y empezaron a filmar aquí y escogieron Los Ángeles. Fue por el tiempo y de ahí fue donde empezó todo. Y ahí fue donde empezó Hollywood. Y entonces empezaron los estudios así mismo. La historia es fascinante, pero todo empieza igual como todo está pasando en Panamá. Todo tiene su inicio, ¿no? De aquí a 30 años, ya cuando yo esté ya envejecido, o ya cuando haya partido de por aquí, ya Panamá y la industria ya será otra cosa. no, claro, y así como eso también, por lo menos en el caso de nosotros, el club de cine es algo que uno lo visualiza a futuro, ¿no? Tal vez uno siembra hoy y los que vienen atrás son los que van a cosechar esto, y es lo que Y realmente se eso, quiere, ¿no? exactamente, y para mí, yo no tomo el cierre de bachiller como un fracaso, al contrario. Hay creo que como 75 estudiantes que se graduaron de ese programa, 3 generaciones que se graduaron, que ellos van a cambiar todo el mundo porque ellos saben lo que yo sé. Y yo sé que ellos van a cambiar la industria porque son el futuro. Ellos se están educando ahora mismo a muchos. Bueno, la primera clase fue del 2017. En año 2 se estarán graduándose de la universidad y ellos estarán ejerciendo, espero que en Panamá. Pero todo va cambiando y todo está cambiando rápido también en cuanto a la industria de cine en Panamá. Una consulta y una de las últimas así preguntas para ir cerrando. Eh, ¿Qué opinas de las últimas producciones panameñas y algunas producciones que ya han querido tocar hasta el Oscar? Pero ¿qué opinas tú o cómo ves la escena actualmente? Bueno, yo ayudé a la campaña de Todos Cambiamos aquí durante la temporada de los Óscares. Eh, yo vi la película y me encantó. Y muy interesantemente, aquí a Hollywood le encanta esa clase de película. E igual a la gente de acá le encantó esa película. Y ahí le metimos mano. Y te voy a decir, estábamos mano a mano con los otros países. Sí, No estábamos que Panamá los otros países estaban allá y Panamá acá. Eso no fue así. Como dicen, le metimos dientes a esa película y esa película, digo, aunque no quedó, pero de aquí a que terminamos con la película y Arturo Montenegro, que estaba aquí en Hollywood a cada rato promoviendo su película, yo creo que él tiene un muy buen entendimiento de cómo funciona todo por acá ahora, después de su experiencia con Todos Cambiamos. ok. Ale, Ale, Sí es que se filtra un ruido. Ok. ¿Cómo ves el cine panameño en un par de años? Ya con todas estas iniciativas, con todas esta nuevas tecnologías, porque aparte
hay veces que las tecnologías, el internet, las maneras en que tú puedes hasta meter tu proyecto, lo puedes enviar a festivales, hay varias páginas que se dedican a eso, tú puedes ya enviar tu festival por medio de internet a diferentes países y también el auge de nuevos festivales que han estado naciendo aquí en Panamá. ¿Cómo ves de aquí a 10 años en un futuro el cine panameño? De cómo tú lo ves y cómo estaba antes, pues digamos en el caso tuyo cuando iniciaste. Bueno, cuando yo inicié no había absolutamente nada en Panamá. Yo igual empecé un festival de cine en Panamá en 1997, antes del IF, que se llamaba el Festival Continental de Cine, y yo traje películas de afuera para promoverlas acá. Y digo, todo es parte del proceso, todo ayuda a todo. Tomó un festival así para concientizar a la gente y al gobierno también de que abriera oportunidades para los artistas y los actores y los creativos que querían hacer, que quieren hacer cine. Entonces, nada es un fracaso, por todo es un proceso. Yo no veo nada como un fracaso porque hay que fracasar para poder continuar. Eso es todo parte de la jornada. Si uno ve cosas como un fracaso, entonces uno queda estancado pensando en ese fracaso. Y esa no es la forma de ver, bueno, esa no es la forma en que yo veo la vida. Para mí todo me ha ayudado a superarme, ¿no? Y eso lo que hace el fracaso es, te ayuda y también, yo no creo que las cosas pasan por un motivo. Digo, el bachiller de cine, mira, empezó el bachiller de cine en Panamá, no había una licenciatura en cine. Y ahora está Ganexa. Y entonces de Ganexa va a venir otra cosa, otra persona. Y va a haber otro IF, y un cine de terror, y cine de esto, y cine. Yo espero que haya muchos festivales de cine en Panamá de aquí a 10 años y que Panamá sea, así como Copa, el hub de cine de la región. Ese es el plan y eso es donde yo espero que los otros cineastas también tomen a Panamá, porque Panamá tiene todos los recursos para poder hacer eso. Es un país bello, la comida es excelente, la gente es excelente, muy trabajadora. Interesante su comentario porque tenemos una preguntita que obviamente sí, de ser positiva, aquí estoy yo a la orden como actriz. Queremos saber si usted, hay que promocionarse, no nos están enseñando eso. Claro. Queremos saber si usted piensa en algún futuro cercano o en algún futuro mediano hacer alguna producción acá en Panamá. Yo el árbol de una familia lo hice en Panamá. Pero hacerla con producción netamente panameña. Próxima. Ajá. Digo, te voy a decir, para serte honesto, el árbol de la familia está lleno de actores panameños. Yo a todos mis amigos que conozco, yo dije que vienes para mi película. Así fue. Es el mejor casting. Bueno, ya me conoce. No te conozco, Ya me conoce. Te conozco ahora. Ya me conoce. A todo el mundo que yo conocí lo metí en mi película. Excelente. Pero hay que hacer lo que tú estás haciendo. Esa es la idea. Claro. Lo que estás haciendo es lo que hay que hacer. Pero no, yo uso mi productor del árbol de una familia también es panameño y muy interesante. No se te escucha. ¿No se me escucha? No, siga, por favor. ¿Me escuchan Sí, ahora? Sí, se escucha. Mi productor que hizo el árbol de una familia, yo me gradué del IPA en el 89, él se graduó del IPA en el 2001. La mamá de él se puso en contacto con mi mamá porque había un estudiante que se acababa de graduar del IPA que no sabía cómo entrar en cine. Y él era como mi pupilo. Ahora él es profesor de cine en la Universidad Latina
y él es mi productor de todas mis películas en Panamá. Y así es como funcionan las cosas. Mi otro amigo, Jacobo Silvera, él es productor por allá en Panamá y él hizo Ilegítimo y Causa Justa y todo eso. Y apenas que, y entonces, entre una de las trabas que teníamos aquí cuando estaba filmando en Panamá, yo necesitaba a alguien. Yo dije, hey, Jacobo, llega, va a ser uno de mis actores. Y él tiene su cambio ahí y terminó siendo un cambio grande porque fue de una partecita pequeña a una parte más grande. Pero así es como pasan las cosas. Digo, eh, lo primero es, digo, esta es una industria de relaciones en donde uno tiene que tenerle confianza a las personas con quien trabaja y Total. saber que lo que tú que vas a llevar que lo que tú dices que vas a hacer, lo vas a hacer, ¿no? Y eso es lo que se basa toda la película, digo, toda la industria. Mi película, nosotros tuvimos muchos problemas porque hay muchos actores que se salieron, que o no leyeron el guión o que dicen que sí, sí, sí lo quiero hacer y entonces después cambian de opinión. Y eso, mira, y como productor muy interesante, y esto es más un mensaje para los actores. Es muy Súper. importante que cuando uno va a ser en esta industria, uno tiene que tener su estrategia de cómo trabajar y cómo llegar de punto A a punto B. Y cuando uno se compromete a hacer algo, tiene que hacerlo. Eso es un tema súper importante. No importa cuánto talento tú tengas. Si tú no tienes esa confianza de ejecutar lo que tú prometes que vas a hacer, ahí te vas a quedar. Y si las personas pierden confianza en tus talentos o en lo que tú puedes hacer, no vas a salir del punto A. Y eso es muy importante. Y eso se lo decía yo a mis estudiantes. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los estudiantes dicen, no, que no puedo, o que fulano tenía que hacer eso, fulano. Yo dije, no, 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 eso era, tú tenías que hacer, tú tenías que producirlo. Ve, produce. Okay. En mi programa de bachiller, habían los requisitos que tenía la escuela, que eran de materia, y entonces había los requisitos que ellos tenían que cumplir conmigo, que antes de ellos graduarse, ellos tenían que tener cortometrajes completos para que cuando ellos se gradúen, ellos puedan usar esos cortometrajes como sus currículums para poder usarlo para entrar a otras escuelas o no se gradúan del programa. Y muchas personas no se graduaron del programa porque o no lo terminaron o no tuvieron o no hicieron lo que tenían que hacer. Y yo hice ese programa riguroso con la intención de que cuando ellos salgan, ellos tomen esa experiencia y la puedan aplicar para sus propios proyectos. Porque nada es simple o sencillo en esta vida. Y el cine es sumamente difícil. Es una rama creativa y todo lo creativo cuesta dinero, tiempo, sudor, lágrimas y sangre. Y esa es la situación. Si uno no tiene el deseo o ese espíritu que lo va a impulsar a uno a querer hacer o tener un producto o llegar a tener un producto final, porque mucha gente empieza querer, todo el mundo quiere ser actor. La semana pasada tuve una reunión con una persona que me encontré en el supermercado que quería ser actor. Y yo dije, bueno, métete lo primero que tienes que hacer es métete a YouTube y empieza a ver clases de actuación. Porque me estaba diciendo que no tenía recursos económicos y lo de la virus y esto, que no tenía trabajo. ¿Y qué es eso? La semana siguiente lo vi de nuevo en el mismo supermercado y dije, ¿qué te pareció las clases? Ah, no tuve tiempo para ver lo que mi novia y no sé qué, no sé qué. Eso es pura excusa. Claro. Pero entonces él me está diciendo, pero si haces una película, yo quiero estar en tu película. Bueno, eso no va a pasar. No, definitivamente. Y Porque eso, antes de tú meterte en mi película, yo tengo que saber que tú eres serio, suficientemente serio, para por lo menos querer meterte a YouTube, a aprender cómo es que se actúa.
Entonces, él vio, la otra vez que lo vi, me dijo sí, que vio parte de esa cosa de actuación, pero que, y entonces vino el pero, que vino con otras excusas. Y te voy a decir, yo personalmente, y como hago mi empresa, y con cualquier persona que trabaje conmigo, yo no acepto excusas. Excusas es para otra gente, no conmigo. Y los que trabajan conmigo y los que todavía trabajan conmigo saben que excusas no es una palabra en el diccionario de Jorge Amer o una película de Jorge Amer. Porque si es una excusa, es la primera y última excusa que vas a tener. Excusa se puede dar a cualquier persona con cualquier motivo. Pero yo necesito a gente que sepa ejecutar lo que sea que está haciendo. Y ahí es donde nace la confianza para seguir haciendo otros trabajos. Eso, aunque suena sencillo, sumamente difícil. Jorge, Comparto. una última reflexión antes de despedir el programa. Aparte, ¿qué consejos le das a la nueva generación de cineastas panameños? Y bueno, prácticamente eso. ¿Qué consejos le das? Bueno, el consejo que yo le doy a las generaciones futuras es que el que quiera hacer cine hoy en día lo puede hacer. No hay excusa para no hacer cine. Tú tienes un teléfono celular. Mira que yo he ido a los festivales de cine más grandes del mundo y he visto películas hechas en teléfonos celulares. Y la calidad de imagen de un celular, ahora hay 4K y estoy seguro muy pronto va a haber 8K y todo eso. O sea que no hay excusa. Tú con un teléfono celular y con lentes que tú le puedes añadir a tu teléfono, te sale una película preciosa, pero acuérdate que todo empieza con la historia. O sea que la creatividad tiene que estar ahí primero. Si tú tienes creatividad y yo puedo ver esa creatividad por medio de un producto que tú hagas, tú no tienes que gastar cualquier cantidad de plata, porque yo conozco a gente que ha gastado millones de dólares en hacer películas, e igual la película un fracaso, no hay historia, no hay esto, eso no garantiza absolutamente nada. Garantiza la calidad si estás trabajando con gente que sabe que tiene la experiencia para darte la calidad que tú necesitas y que tú te mereces. Y si vas a hacer una película, haz una película por ti y que salga el producto de calidad. No porque fulano hizo esa película, tú también puedes hacer esa película. Uno lo tiene que hacer porque ese fuego está de adentro y esa creatividad como que lo está quemando a uno y que uno tiene que salir a hacerlo. Ese es el mismo fuego que tuve yo cuando inicié mi carrera, que aún lo tengo, aún más que nunca lo tengo, porque es el fuego que te motiva a despertarte por las mañanas, a enfrentar todas las trabas que vas a tener para tú poder completar tu película. Y al completar tu película, ese no es el final de nada, ese es el inicio del otro trabajo que tienes que hacer, que es promocionar tu película. Porque nadie va a ver tu película si no sabe que tu película existe. Exactamente. Y eso me llega a mí, a una pregunta para ustedes. ¿Qué les pareció la película? Y quiero ir de todo, sin que den toda la historia, porque hay gente viendo y no quiero que den spoilers ni nada así, pero sí quiero oír las opiniones de ustedes y qué les pareció la película. Bueno, a mí me parece... Dale, Johnny, dale. Que debo verla, no la he visto. Pero Liz creo que la vio, ¿no? Sí la vi, y tengo que decir que la vi, o sea, la primera vez me quedó esta impresión de el hombre. Es que no, yo soy mala con los nombres. El hombre que confeccionó el muñeco. Víctor. Ajá, ok. Me quedó ese personaje, me quedó así como hacerle un estudio a ese personaje, porque creo que hay algo con ese personaje que me clavé. Entonces, en general, yo sí creo que antes de hacer, digamos, observaciones o comentarios generales, me gustaría volver a verla como 2 veces más y poder dar mis humildes impresiones.
Pero estuvo bastante interesante. Estuvo interesante. Tengo que seguir viéndola para internalizar un poco lo que vi. Ok, y Henry, Ok, yo creo que yo me enfoqué mucho en los aspectos técnicos, como te dije, el uso de los planos, lo Ok. que fue la narrativa, ¿no? También me fui por esa parte. Lógicamente también, no voy a spoilear mucho el asunto, pero es un tema bastante, esa mezcla, ¿no? De temas que tiene la misma película en sí, la misma historia. Y, y no sé si anteriormente se han estrenado este tipo de películas aquí en Panamá o el impacto, ¿no? que va a tener, porque tú dijiste que la querías estrenar en diciembre, ¿no? sí, el 3 de Entonces, diciembre abre en Panamá, pero para darte la respuesta a esa pregunta, sí se han estrenado toda clase de películas en Panamá porque yo programaba películas en los cines Alhambra ajá, y yo traía películas extranjeras a Panamá todo el tiempo. ok, Y para las personas que iban a los cines Alhambra eh, y los que apreciaban el buen cine independiente, ese cine venía todo el tiempo. Y mucha gente, no, a mí me parece como que mucha gente se le ha olvidado, porque ahora, después que cerró los cines Alhambra, hay que confesar que ya no llega mucho cine independiente o cine extranjero a Panamá como llegaba antes. Pero Panamá, cuando ya estaban los cines Alhambra llegaban todo el tiempo. Y habían, yo igual tenía una cineserie donde traía todas las películas de todos mis productores, amigos extranjeros a Panamá. Todo eso pasó por Panamá. Sí, Los que son un poco mayor para acordarse, porque esa cadena de cine creo que cerró en el 2011. Por los que tuvieron esa experiencia, saben que el buen cine independiente llegó y pasó por Panamá. ok. actualmente es una carencia, Sí, pero también es sí, parte de eso, como creo que hoy en día la industria nos está acostumbrando a una visual muy distinta, se pierde, ¿no? La apreciación del cine independiente. Entonces, a mí me pareció una película eh, muy bien realizada, con muchos matices interesantes. Eh, Creo que hay partes de la historia que, bueno, me quedé así como un poco enredado. Necesito verla nuevamente. Creo que me tendría la oportunidad de verla nuevamente para ciertos nudos, ¿no? Que me quedaron ahí, o sea, yo personalmente, no en la película, yo personalmente no pude percibirlos, pero creo que tiene o sea, muy buena aceptación, ¿no? Bueno, yo les voy a dar, y no voy a dar spoilers ni nada, pero sí les voy a decir cuando lo vean porque es una de esas películas, tienes razón, que hay que verla por lo menos 2 a 3 o 4 o 5 o 6 veces Sí, para uno apreciar los detalles, porque está la película que uno está viendo, entonces están los secretos que está adentro de la película. Y hay una buena cantidad de secretos que está adentro de la película. Y no voy a decir mucho acerca de la película, pero al final, lo que pasa en la película fue premeditado anteriormente desde el inicio. Eso es todo lo que voy a decir. Para que pongan más atención durante el principio de la película, para que vean cómo el final tiene todo que ver con el inicio. ok, interesante. No, de que Porque si uno no pone mucha atención a la película, se le pasa y dije, chuzo, esto sí, ahora sí encaja la situación porque ahora entiendo el porqué de las cosas al final. una consulta, Porque al final revienta toda la película. una consulta. La película dura 2 horas. Es un Dos tiempo, horas y 11 ajá, minutos. pero es un tiempo, digamos, manejable para la industria o va a haber un corte final aparte de eso. No, totalmente. Yo te voy a ser honesto. Esa película, antes de llegar a 2 horas y 11 minutos, era 3 horas y media. Esa película yo la iba a dividir en parte uno y parte 2. Pero yo dije, no, y la bajé a 2 horas y 11 minutos porque
en lo que se llama estrategia de distribución, es más factible yo tener un largometraje que yo tener una cineserie. Claro. Pero esa historia, sí, esa historia, yo tenía mucho que contar y lo bajé todo a 2 horas y 11 minutos. Pero son 2 horas y 11 minutos que te entretiene y que uno tiene que estar constantemente encima de la historia y qué es lo que va a pasar. Pero existe la posibilidad de que lo bajes o tú mantienes de que no, que tiene que ser 2,11. No, ya todo está Ese es finalizado. el corte final. Ese es el corte final. Ok, Sí. ok. ¿Y consideras que por lo menos en ese caso es más dirigible o más vendible de esa manera o ya que rompe el tiempo general de 1 hora y media? Mira, es una de esas películas y ustedes son, porque yo llevé la película a Panamá en diciembre y senté a un par de gente a verla y hay mucha gente que no se pudo parar, aunque quisieron ir al baño, pero nadie se quiso parar para ir al baño o perderse un minuto de la película, porque ellos sabían que si ellos se paraban para ir al baño, iban a perder algo. Así que dejé a mucha gente con la ganas de orinar para ver la película. Ok. Ok. Bueno, Jorge, a mí me parece, y acá los chicos, que ha sido una charla bastante interesante, un podcast muy, muy, muy lleno de cosas enriquecedoras. Nosotros anteriormente teníamos invitados internacionales, Colombia, España, pero esta vez también es un honor tener un panameño que No, está gracias, afuera. gracias por tenerme y fue un tiempo muy ameno y yo creo que hemos cubierto un poco de todo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Exacto. Creo que hay muchas veces que uno puede abarcar más cosas, pero bueno, poco a poco ahí se van diciendo lo que es y creo que hemos abarcado mucho de tu carrera y es interesante, ¿no? De parte de nosotros realmente muy agradecidos por que estés con nosotros el día de hoy acá. Eh, Esa experiencia, créeme que es interesante, todo esto va a quedar guardado porque siempre es bueno tener una persona que esté en la industria allá, lastimosamente en Panamá, como tú lo dices, y como es nuestra realidad, nuestro cine todavía está muy, 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 muy en los pininos, ¿no? Sí, Pero, pero está en desarrollo y yo creo claro, que exacto, exacto, exacto. vienen buenas historias. Pero es parte de la evolución, no todo Correcto. nadie nace corriendo, así que esto es parte de eso y creo que el cine panameño va encaminado hacia eso. Así que, no sé, los chicos quieren Y yo, despedirse. Bueno, yo estoy muy agradecida por la oportunidad, la experiencia y sobre todo porque ahora sí me va a tomar en cuenta. claro que sí. ¿Cómo Como debe no? Y ocurrir. bueno, pues, ¿sabes? Sí, bueno, un gusto. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Espero volver a ver. En esta ocasión voy a verla con mi esposo. Mi esposo es amante del cine y vamos a intercambiar información. Y Y los bueno, pues espero en diciembre también. El 3 de diciembre abre la película en todos los cines de Panamá. El por jueves 3 supuesto, de diciembre. mi esposo es un virrioso del cine. Ese hombre, si puede ver la película 5 veces en el cine, él va al cine 5 veces. Así que, por supuesto que allá nos tendrá. Y esto, no sé, esperemos que esté por acá también. Claro que sí, yo estaré ahí para la apertura de la película. Y también es mejor ver la película. Ustedes la vieron como la vieron. No es la forma óptima de ver Claro, claro. una película. Es mejor porque esa película, especialmente la música de la película, está pasando por todo el auditorio y no solamente por un canal, sino por varios canales. Y es una de esas películas que es una película audible, que diferentes cosas están pasando en diferentes partes de las bocinas y se Sí. aprecia mejor en una sala de cine. Sin duda alguna es una de esas películas que hay que verlas en una sala de cine. Así es, Total. Johnny. Comparto. Definitivamente esperamos la película siempre. Muchísimas gracias, Jorge, por estar acá, con toda tu experiencia, trabajo.
tu película. Un placer, igual con Frank. Espero que todos lo hayan disfrutado. Feliz noche. Feliz noche, un gusto. Cómo no, gracias. Gracias Un a gusto todos que estén ustedes. bien. Hasta luego y Gracias. bueno, damos por terminada el podcast del día de hoy con Jorge Amer. Esperemos que te haya gustado de estar acá acompañándonos el día de hoy con nosotros. Así que bueno, chao allá por allá. ¿Qué hora es allá? Como 2 horas más, como las 11. Aquí son las 7:04. Sí. Ah, bueno, está todavía temprano. Saludos Jorge, nos Sí. vemos. Chao chicos, Ok, nos vemos. gracias por Gracias. todo. Hasta luego. Saludos. Bye bye.